este semestre, o en este segundo parcial, perdón. ¿Alguna cosa que nos tengan que indicar o algo que tengan que sugerir? Todo bien, doctor, gracias. Ok, ahorita ya nada más les damos un poquito de tiempo para que entren todos. Por eso se espera de 5 a 10 minutos, dependiendo de cómo vayan entrando todos. Ya estamos a punto de empezar. Para que ya empiecen a iniciar su clase. Y esperemos que este ya es el último parcial que vamos a tener. Bueno, ¿estamos listos ya todos para iniciar la clase? ¿Los exponentes ya están listos? Bueno, empiecen. Ya estamos listos. Inicien, por favor, gracias. Bueno, el tema que vamos a ver es glaucoma. Los integrantes somos Darío, Eduardo, René y Oscar. Y yo, David Gallego. Siguiente. Bueno, tenemos por definición, el glaucoma es una neuropatía óptica crónica, adquirida y caracterizada por depresión cóncava del disco óptico y pérdida del campo visual. Suele estar asociada con la presión intraocular elevada. Ahí en lo que es el ojo izquierdo, tiene en la imagen, pues es un ojo sin problemas, saludable. Y a la derecha tenemos donde está lo que es la pupila, como si fuera un poquito más gris, es un ojo con glaucoma. Siguiente. 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 Ahí está. La prevalencia en México se estima que existen cerca de 1.5 millones de glaucoma y hasta 50,000 casos de ceguera a causa de su detección tardía. Un paciente con glaucoma puede no tener síntomas, mientras que otros experimentan un dolor súbito e inflamación, y es cuando acuden al doctor. Y pues dada lo que es la cultura aquí en México, pues casi siempre vamos al doctor ya cuando nos sentimos mal, ¿verdad? El siguiente. Lo que es el glaucoma de la prevalencia de glaucoma de ángulo abierto primario, la forma más común entre negros y blancos, causa pérdida visual bilateral progresiva asintomática. Y el glaucoma de ángulo cerrado representa un 10 al 15% de los casos en blanco. Siguiente. En cambio, por ejemplo, en lo que es Oriente, en lo que es la raza amarilla, difiere. El glaucoma del ángulo cerrado primario provoca más del 90% de los casos de ceguera bilateral por glaucoma en China. Y en Japón es el glaucoma de tensión normal, lo que es más común. Bueno, tenemos que es lo que es el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. El de ángulo abierto, el mecanismo de presión intraocular elevada en el glaucoma es el deterioro de expresión del humor acuoso, resultante de anormalidades en el sistema de drenado del ángulo de la cámara anterior o acceso deteriorado de humor acuoso del sistema de drenado, que es lo que es el glaucoma de ángulo cerrado. Siguiente. Bueno, aquí tenemos las dos imágenes. Lo que es a la izquierda tenemos lo que es el glaucoma de ángulo abierto, una obstrucción funcional. Las estructuras de drenaje dejan de funcionar a pesar de estar en el ángulo abierto, que es el 95% de los casos. Es bastante alto el porcentaje. En cambio, lo que es el ángulo cerrado, en la imagen derecha, tenemos el ángulo iridocorneal, por donde se drena el humor acuoso, está cerrado. Aquí se ve la flechita, está obstruido. Siguiente. Bueno, uno de los tratamientos que es tratar este padecimiento se dirige a lo que es la reducción de la presión intraocular y, cuando se es posible, la corrección de la causa fundamental. Por ejemplo, se usan medicamentos
tópicos para reducir el humor acuoso. En este caso puse la imagen de lo que es el latanoprost, o también para incrementar su excreción. El desvío quirúrgico por el sistema de drenaje. Bueno, eso ya es con cirugía. ¿Fíjate? Bueno, en lo que es aquí, en todos los pacientes con glaucoma, la necesidad de tratamiento y su efectividad se determina por la medición regular de la presión intraocular, que es la tonometría, inspección de discos ópticos y medición de los campos visuales. La oftalmoscopía para detectar la presión cóncava del disco óptico y la tonometría para medir la presión intraocular deben ser parte del examen oftalmológico de rutina de todos los pacientes de más de 35 años de edad. O sea, aquí se refiere a que todos los pacientes arriba de 35 años de edad deben ir con el oftalmólogo a hacerse un chequeo rutinario. ¿Fíjate? Bueno, aquí lo que es el glaucoma clasificado según su etiología. Puede ser, como que hemos dicho ahorita, lo que es el glaucoma primario, de ángulo abierto, ángulo cerrado, glaucoma congénito, que puede ser también primario, puede ser dado por otras anormalidades del desarrollo ocular, o asociado a anormalidades del desarrollo extraocular. También tenemos lo que es el glaucoma secundario, glaucoma pigmentario, síndrome de exfoliación, y lo que es inducido por esteroides, que nos explicaba el doctor la clase pasada, que pues por el uso de glucocorticoides pues nos puede desarrollar un glaucoma. Y también tenemos lo que es el glaucoma absoluto. ¿Fíjate? Bueno, también aquí tenemos lo que es el glaucoma clasificado de acuerdo al mecanismo de la elevación de presión intraocular. El glaucoma de ángulo abierto, por ejemplo, tenemos lo que son las membranas petraveculares. Todas pueden progresar a glaucoma de ángulo cerrado a causa de las contracciones de las membranas traveculares, anormalidades traveculares y anormalidades postraveculares. También tenemos lo que es el glaucoma de ángulo cerrado, que es el bloqueo pupilar o el iris abombado, desplazamiento de iris anterior y ángulo de acumulación y sinequias anteriores periféricas. El siguiente. Bueno, aquí tenemos lo que es la fisiología del humor acuoso. La presión intraocular se determina por la elevación de la producción del humor acuoso y su resistencia a la excreción del ojo, en el ojo. ¿Siguiente? Ok, la composición es similar a la del plasma, excepto que por sus concentraciones mucho más altas de ascorbato, turbato y lactato, y concentraciones más bajas de proteínas, urea y glucosa. El volumen es de 250 microlitros y la velocidad de producción es de 2.5 microlitros por minuto. Ok, lo que es la formación y el humor acuoso, vamos a tener que el humor acuoso es producido por los cuerpos ciliares. Entrando a la cámara posterior, el humor acuoso pasa a través de la pupila en la cámara anterior y luego a la malla trabecular en el ángulo de la cámara anterior. Durante este proceso en el iris hay algunos intercambios diferenciales de componentes con la sangre. Entonces, ahí puse lo que es la imagen, cómo va fluyendo lo que es el humor acuoso. En las flechitas marcan, pues ahora sí que, ¿cómo se llama? La dirección del flujo del humor acuoso. Siguiente. La inflamación intraocular o traumatismo causa el incremento en la concentración proteínica. Esto se llama humor acuoso plasmoide y asemeja mucho al cerebro sanguíneo. Aquí el humor acuoso básicamente se llena más de proteína. ¿Siguiente? Ok, aquí la excreción. Las contracciones del músculo ciliar a través de su inserción en la malla trabecular incrementa el tamaño del poro de la malla y por tanto la velocidad de drenado de humor acuoso. Pues aquí también tenemos lo que es ahí la imagen y se va viendo cómo va el humor acuoso por toda la estructura. ¿Siguiente? Ok, el paso del humor acuoso en el canal de Schlemm depende de la formación cíclica de canales transcelulares en el revestimiento endotelial. Los canales eferentes del canal de Schlemm
que son unos 30 canales colectores y 12 venas acuosas, conducen el fluido de forma directa al sistema venoso. Es ahí donde se va a reabsorber el humor acuoso. El humor acuoso pasa entre los fascias del músculo ciliar en el espacio supracoroidal y luego entra al sistema venoso del cuerpo ciliar, coroides y esclerótico, que es el flujo uveosclerótico. Siguiente. Okay. Aquí tenemos lo que es la fisiopatología del glaucoma. El principal mecanismo de la pérdida visual en el glaucoma es la apoptosis de células ganglionares retinianas, que conduce al adelgazamiento de las capas de fibras nerviosas e interna nuclear de la retina y la pérdida axonal en el nervio óptico. Entonces, por eso cuando ya lo detectan que hay dolor, cuando hay ya, a lo mejor puede ser que el nervio óptico o todo lo que es lo nervioso ya haya tenido un daño y ya es irreversible. Lo siguiente. Bueno, aquí tenemos lo que es un nervio óptico sano a la izquierda y el nervio óptico con glaucoma. Lo que es la presión ventricular alcanza entre 60 y 80 milímetros de mercurio cuando es el ángulo cerrado, lo que produce un daño isquémico agudo en el iris, donde con edema corneal asociado y daño en el nervio óptico. Siguiente. El glaucoma de ángulo abierto primario, la presión intraocular, por lo común no aumenta arriba de 30 milímetros de mercurio y desarrolla lesión celular ganglionar retiniana durante un periodo prolongado, puede durar años. Siguiente. Okay, la evaluación clínica en lo que es el glaucoma va a ser lo que hemos dicho, por ejemplo, lo que es la tonometría, la gonoscopía, evaluación del disco óptico y examen del campo visual. Aquí tenemos lo que es la tonometría, que es la medición de la presión intraocular. El instrumento más usado es el tonómetro de aplanación de Goldman, que se fija a la lámpara de hendidura y mide fuerza requerida para aplanar un área fija de la córnea. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos lo que es el tonómetro de Goldman, que debe estar montada en un consultorio. El Perkins, que es ya más así como para traerlo, más manual, portátil, y el tonopen. Y se dice que la presión intraocular normal es entre 11 a 21 milímetros de mercurio. ¿Sí? Si la presión intraocular es elevada de forma consistente con presencia de discos ópticos y campos visuales normales, con una hipertensión ocular, el paciente debe ser observado con frecuencia como sospechoso de padecer glaucoma. Entonces hay que estar midiendo en varias ocasiones para determinar si el paciente o no tiene glaucoma. ¿Siente? Una atrás. Ahí está. Permite la gonoscopía, otro de los métodos que es para detectarlo, permite la visualización directa de las estructuras angulares. Si es posible visualizar la extensión total de la malla trabecular y el estímulo de la esclerótica y el proceso del iris, el ángulo es abierto. Siguiente. Si se puede ver solo la línea de Schwab o una pequeña porción de la malla trabecular, significa que el ángulo es estrecho. Si se puede ver la línea de Schwab, significa que el ángulo es cerrado. ¿Ok? ¿Sí? Y ahí sigue Dario. Darío, ¿Se escucha? ahí está. Acércate un poquito más. Bueno, en cuanto a la evaluación del disco óptico, podemos encontrar que la atrofia óptica glaucomatosa produce cambios específicos en el disco, los cuales van a estar caracterizados sobre todo por pérdida de sustancia del disco, la cual es detectable como un agrandamiento de la copa del disco óptico y es asociada con palidez en el área de la depresión cóncava. Siguiente. Siguiente, por favor.
En el glaucoma puede haber una ampliación concéntrica de la concavidad óptica o depresión cóncava inferior y superior. Van a ser preferenciales con muesca focal en el borde del disco óptico. Aquí podemos ver una oftalmoscopía directa en la cual podemos observar un glaucoma temprano, aquí donde está la flecha. ¿Puedes dar el siguiente? La copa óptica también aumenta de profundidad cuando la lámina cribosa se desplaza hacia atrás. Cuando se desarrolla la depresión cóncava, los vasos retinianos sobre el disco se desplazan nasalmente. Lo podemos observar aquí en la imagen. Siguiente, por favor. El resultado final de la depresión cóncava glaucomatosa es la depresión cóncava denominada enoia de frijoles o BIMPOT, en la cual ningún tejido del borde neural es aparente. Aquí se puede observar en la imagen. Siguiente. ¿Cómo podríamos evaluar el disco óptico de nuestro paciente? Este sería por diferentes métodos, uno de los cuales sería la oftalmoscopía directa, o también con el examen de lente de 78 dioptrías. Otra de estas sería con la aplicación de lentes de contacto corneales, los cuales son especiales y van a producir una vista tridimensional. Siguiente. Otra evidencia clínica del daño neuronal es el glaucoma, en el glaucoma es la atrofia de la capa de la fibra nerviosa retiniana, que va a preceder al desarrollo de los cambios del disco óptico. Siguiente. Esta va a ser detectada por oftalmoscopía o fotografía fundal. Ambas son auxiliadas por el uso de luz libre de rojo, tomografía de coherencia óptica, polarimetría de exploración con rayos láser o tomografía de exploración con rayos láser. Siguiente. Bueno, ahora pasaremos a lo que es el examen de campo visual. La pérdida del campo visual glaucomatoso no es específica por sí sola, ya que va a consistir en defectos de las fibras nerviosas que no solo se observan en esta patología, sino en varias, por lo cual es difícil el diagnóstico. Siguiente. El patrón de pérdida del campo visual, la naturaleza de su progresión y la correlación con cambios en el disco óptico son característicos de la enfermedad. La pérdida del campo glaucomatoso involucra sobre todo los 30 grados centrales del campo. Aquí podemos observar unas campiometrías en la cual se van a observar los diferentes patologías y cómo se ve afectado en la campiometría. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver una exposición de la mancha ciega, el cual es un defecto de luz de las fibras nerviosas antiguas. En la imagen del medio tenemos que se puede observar un doble efecto de haz de fibras nerviosas incipiente, también es conocido como un escotoma de Jerrum. Y en la última imagen podemos ver un escotoma de Jerrum aislado a partir de una mancha ciega. Siguiente. En la imagen aparece el número 10 arriba. En esta podemos observar que es una campiometría de las etapas finales en la pérdida del campo de glaucoma. El campo central se muestra que está hacia la etapa nasal. En la imagen de abajo, que viene siendo la 9, hay una depresión periférica con doble defecto de luz de fibras nerviosas, lo cual va a ser aislado del campo central. En la imagen número 4, que viene siendo de la derecha, en esta podemos observar que es un defecto de haz de fibras nerviosas completamente desarrollado con una etapa nasal. También es conocido como un escotoma arqueado. En la número 5 es un doble escotoma arqueado con un avance periférico y etapa nasal. Y en la imagen central podemos observar que hay una pérdida del campo visual básico
la cual en el glaucoma es el defecto de edad de fibras nerviosas con una etapa nasal, depresión nasal periférica, y se muestra superpuesto en la capa de fibras nerviosas de la retina y el árbol vascular retiniano. Todos los cambios perimétricos en el glaucoma son variaciones de estos defectos fundamentales. La siguiente, por favor. En la imagen número 8 podemos observar una depresión nasal conectada con un escotoma arqueado, que es conocido como la etapa nasal de Ron. En la imagen número 7 podemos encontrar un avance periférico del defecto de las de fibras nerviosas grandes con etapa nasal bien desarrollada. Y en la última imagen podemos observar un escotoma de Seidel, las cuales son islas de mayor pérdida visual con un defecto de las de fibras nerviosas. La siguiente. Hay varias maneras de probar los campos visuales en el glaucoma, las cuales van a incluir el perímetro automático, también de Compry, Octopus o Henson, el perímetro de Goldman, el analizador de campo de Friedman y el cribado tangencial. Siguiente. La agudeza visual central no es un índice confiable del progreso de la enfermedad. En la enfermedad en etapa final puede haber agudeza visual normal, pero solo 5 grados del campo visual en cada ojo. El paciente puede tener una agudeza visual de 20/20, pero puede ser legalmente ciego. La siguiente. Los defectos del campo visual no se detectan hasta que ya hay casi un 40% de la pérdida de los ganglios retinianos. Los refinamientos para detectar cambios tempranos del campo visual incluyen perimetría de azul sobre amarillo, también conocida como la perimetría automática de longitud de onda corta o SWAP, la perimetría de duplicación de frecuencia y perimetría de resolución de alto paso. La siguiente. En cuanto al tratamiento de la presión intraocular elevada, esta se va a dividir en tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Yo les voy a hablar sobre lo que es el tratamiento farmacológico. Hay varios grupos de medicamentos utilizados para este tratamiento, uno de los cuales es el siguiente, que son los supresores de la producción de humor acuoso. Uno de estos serían, la anterior por favor. Uno de estos serían los agentes bloqueadores beta-adrenérgicos tópicos, los cuales pueden usarse solos o en combinación con otros fármacos. Algunos ejemplos de estos serían el maleato de timolol al 0.25 y al 0.5%, el betaxolol en las mismas presentaciones, el levobunolol igual, metipranolol del 0.3% y el carteolol al 1%. Este se utilizaría cada 12 horas, y el maleato de timolol al 0.1, 0.25 y 0.50% en gel cada 24 horas por la mañana. Pues la mayoría de estos son tópicos o gotas. La siguiente. También hablaremos un poco de las contraindicaciones en estos medicamentos. Una de estas contraindicaciones serían las enfermedades obstructivas crónicas de las vías respiratorias. En este caso, la más común sería el asma y otros defectos de la conducción cardíaca. Esa sería la otra contraindicación. Siguiente. Lo que es la apraclonidina al 0.5% se utilizaría cada 8 horas. La presentación sería el 1% antes y después del tratamiento láser. Esta ya, como se mencionó, ya sería después del tratamiento quirúrgico. Pero este es un antagonista alfa-2 adrenérgico, lo cual va a incrementar la formación de humor acuoso sin efecto sobre la excreción. Este medicamento es útil para prevenir la elevación de la presión ocular después del tratamiento láser del segmento anterior, y puede usarse con una base a corto plazo en casos recalcitrantes. Siguiente. El clorhidrato de dorzolamida al 2%
incluyendo una preparación libre de conservadores. La brinzolamida, el 1%, estos son inhibidores tópicos de anhidrasa carbónica, muy eficaces cuando se emplean como complementos, aunque no tan eficaces por vía sistémica. Los principales efectos secundarios son sabor amargo transitorio y blefaroconjuntivitis alérgica. La siguiente. Otro grupo de medicamentos utilizados serían los agilizadores del drenaje de humor acuoso. Estos son los análogos de la prostaglandina. Tendremos el bimatoprost, el latanoprost, travoprost, tafloprost, unoprostona. Estos medicamentos se utilizan cada 12 horas y su mecanismo de acción sería incrementar la excreción uveoscleral de humor acuoso. Estos son agentes coadyuvantes o de primera línea muy eficaces. La siguiente. Todos los análogos de la prostaglandina pueden producir hiperemia conjuntival, hiperpigmentación de la piel periorbital, crecimiento de las pestañas y oscurecimiento permanente del iris, en particular en iris de color marrón verdoso y marrón amarillento. Estos fármacos también se han asociado pocas veces con reactivación de la uveitis y queratitis herpética y pueden causar edema macular en individuos predispuestos a padecer estas patologías. La siguiente. Los agentes parasimpatomiméticos incrementan la excreción del humor acuoso por acción sobre la malla trabecular por medio de la concentración del músculo ciliar. Uno de estos sería la pilocarpina, del 0.5 al 6%, la cual se puede dar hasta cada 6 horas. La siguiente. Otro grupo de fármacos serían los reductores del volumen de humor vítreo. Estos son agentes hiperosmóticos, los cuales vuelven hipertónica la sangre, eliminan así el agua del humor vítreo y van a causar lo que es la contracción. Dentro de esto sería la glicerina por vía oral, la cual se va a manejar 1 mililitro por kilogramo de peso corporal en una solución fría al 50% mezclada con jugo de limón. Este es el agente más usado, pero debe aplicarse con cuidado en pacientes diabéticos debido a que puede incrementar los niveles de glucosa. Otros tratamientos alternativos para esta patología serían lo que es el isosorbide por vía oral y el manitol por vía intravenosa. La siguiente. Otro grupo serían los agentes mióticos, midriáticos y ciclopégicos. En esto, la constricción de la pupila es fundamental para el tratamiento del glaucoma del ángulo cerrado primario y el ángulo de acumulación de iris plano. La dilatación pupilar es importante en el tratamiento del ángulo cerrado secundario, iris abombado por sinequias posteriores. Aquí podemos ver una imagen. La siguiente. Cuando el cierre del ángulo es secundario al desplazamiento del cristalino posterior, se usan agentes ciclopégicos y midriáticos, como es el ciclopentolato y la atropina, para relajar el músculo ciliar y tensar hacia el aparato sonular en un intento de mover el cristalino hacia atrás. Y seguiría aquí otro compañero. Aquí sí termina mi parte. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ok, bueno, a mí me tocó lo que es el tratamiento por rayos láser y tratamientos quirúrgicos. Bueno, principalmente tenemos que definir cada una de estas partes que viene siendo la iridotomía periférica, iridectomía y la iridoplastia. Por ejemplo, un ejemplo de cada uno de ellos para poder identificarlos y tenerlos el concepto un poquito más claro, pues tenemos lo que es la iridotomía periférica, que es un procedimiento que se realiza con láser
y se utiliza un haz de luz láser para quemar un orificio pequeño en el iris y así crear una abertura para que exista movimiento libre del líquido dentro de la porción frontal del ojo. Tenemos también lo que es la iridectomía. Es un procedimiento quirúrgico que se utiliza en oftalmología y consiste en la extirpación parcial del iris. Y también tenemos lo que es la iridoplastia, que es un proceso láser que se aplica en consulta en casos de glaucoma de ángulo cerrado para facilitar su drenaje del humor acuoso. Tenemos también lo que es el láser de neodimio. Estos son láseres ampliamente utilizados, los podemos ver en cualquier tipo de consultorio que se relacione con oftalmología. Son de manejo industrial y científico, se utilizan también en lo que es en procesos biológicos, medicina estética y más que nada pues en tratamientos oftalmológicos de la opación capsular tras cirugía de cataratas. Es en el uso más ordinario que se maneja. Estos láseres son de fibra de tecnología láser más confiable, disponible en la actualidad para aplicaciones de procesos de materiales y pues son muy confiables, muy fiables y se usan para la iridectomía. Tienen una calidad de haz de luz más elevada, tienen una refrigeración por aire y no por agua, no consumen tanta energía, su vida útil es la fuente de energía de bombeo es más larga, tienen una mayor duración que son aproximadamente 100,000 horas. Las elevadas puntos de potencia y duración de pulsos largas o sus pulsaciones tienen una grabación y una velocidad más profunda y son fáciles de integrar y al servicio. Este es uno de los más usados para este tipo de proceso. Bueno, ahí está uno de ellos, puse un ejemplo de ellos ahí, si es que no lo conocemos. También se encuentra lo que es el láser de argón. Esto se refiere a la profilaxis o la prevención del desprendimiento de la retina en algunos tipos de lesiones retinianas periféricas que corren el riesgo de romperse o dar lugar a desgarros retinianos, así como en propios desgarros o roturas de la retina. Eso es lo que más se utiliza. En este tipo se realiza una barrera de 2 o 3 hileras de impactos de láser alrededor para cicatrizar y que se evite un desarrollo de un desprendimiento de retina o que no avance el desprendimiento. Es para lo que se utiliza este tipo de láser. Y también para retinopatías por falta de riego o proliferativas que ya vienen siendo secundarias o por causas de diabetes o una trombosis vascular. En estos casos su mecanismo de acción se basa en fotocoagular las áreas de la retina sin riego y que pueden dar lugar al desarrollo de vasos sanguíneos anormales y así puedan evitar algún tipo de complicación. Esto más que nada pues lo vemos en lo que es la retinopatía diabética y en algunos otros casos de obstrucciones venosas. De también, dependiendo de la superficie, se puede realizar entre 1 a 3 sesiones máximo y ya con eso tuviera su mayor efectividad. Bueno, esto es hablando del láser de argón. Su uso es para disminuir la presión ocular en algunos casos de hipertensión ocular o glaucoma. Se realiza una trabeculoplastía que consiste en dar entre 90 y 180 impactos en la media trabecular, estructura por donde se filtra el humor acuoso, que viene siendo el líquido del ojo. Al cicatrizar facilita su salida y por lo tanto disminuye la tensión ocular. Más que nada los pacientes que se han investigado o que se ha difundido un poquito más después de su proceso de su cirugía, mencionan que son como un tipo de pinchazos o punzadas justamente cuando reciben el impacto del láser. También se refiere que en la retina hay zonas concretas donde los impactos pueden doler y normalmente en la media trabecular el láser no suele doler, el dolor es puntual y no se extiende con el tiempo. Esto ya serían casos un poquito más adversos, pero más que nada son punzaciones lo que sienten los pacientes. Sus indicaciones, precauciones después del tratamiento con láser de argón. Tras el tratamiento se prescribe un colirio, combinación fija de antibióticos, un antiinflamatorio corticosteroideo por un periodo de 4 a 10 días, más que nada pues para crear el antibiótico que se va filtrando en el paciente y así esté protegido previamente a su cirugía. Y esto
Según esta estructura tratada, es una pauta de 3 veces al día, lo que se va a estar efectuando su tratamiento. Cuando se tratan de desgarros retinianos, es necesario no realizar esfuerzos físicos ni movimientos bruscos por un periodo de 10 a 20 días, pues el tiempo que se tardan los impactos en cicatrizar, que es aproximadamente ese rango. Y en ese aspecto también pues se crea lo que viene siendo su barrera protectora y al final de los 20 días. En casos de degeneraciones retinianas, retinopatías por falta de riego y trabeculoplastía, es aconsejable un cierto reposo, como no hacer deporte por un mínimo de 48 horas. Aquí, bueno, moviéndonos un poquito más, hablando de la trabeculoplastía por láser selectiva o también SLT, en sus siglas como está ahí en inglés, es una forma de cirugía con láser que se utiliza para disminuir la presión intraocular en el glaucoma. Como ya se había mencionado anteriormente, el compañero había mencionado los niveles normales, que viene siendo de 11 a 21. Se utiliza cuando las gotas oftálmicas no disminuyen la presión, ya cuando esto existe un riesgo más grande que el paciente no puede controlar. Por ejemplo, la presión es cuando ya se opta por tomar este tipo de procedimiento. Pero esto también permite la desviación de canales normales y así permitiendo acceso a la cámara anterior. Es un procedimiento muy común. Dentro de sus complicaciones están los tejidos epiesclerales, que viene considerado como un cierre nuevo, vesículas ocular persistente, vesículas infecciosas, formación de cataratas. Ya sus efectos adversos se tienen que revalorar cada 5 años por si existe alguna complicación a largo plazo. Y pues sus tratamientos previos y post serían antimetabólitos, 5-defluoracilo y mitocina C. También está lo que es la cirugía de drenaje de glaucoma. Esto es la viscolocanalostomía y esclerotomía de profundidad de implantación de colágeno. Esto también permite al paciente que tenga un alivio y así tenga una presión ocular más baja. Como ya se había mencionado también mi compañero, había dicho la ganiostomía, que es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para tratamiento de glaucoma congénito. Y esto también básicamente consiste en liberar del ángulo de la cámara anterior del ojo que se encuentra ocupado por el tejido embrionario. Aquí está un poquito más de las definiciones, lo que viene siendo el glaucoma primario, voy a hablar un poco de ello, que viene siendo del primario se considera del ángulo abierto, y su incidencia más que nada en blancos y personas de piel oscura o negros, de 40 años o más. Es 4 veces más común causar ceguera en la raza negra, al 6% más de índice. Sus características viene siendo un proceso degenerativo de la malla trabecular y parte inferior del conducto de Slem y viene siendo asociado con el gen de miocilina. La miocilina, para hacer un poco de ella, es la respuesta al glucocorticoide inducido por la malla trabecular, conocido como MioSEC. Es una proteína en los que los humanos se codifica por el gen de ese mismo y puede causar algún tipo de mutación y como consecuencia tener glaucoma. Su detección pues viene siendo en varias ocasiones su ausencia de síntomas, pueden ser asintomáticos hasta que tienen un gran avance de relevancia y pues ya se puede ver su evolución dentro de ello. Su pronóstico, bueno, de ahí también se menciona lo que viene siendo con gotas antiglaumatosas, también se puede dar previo a cuando ya se está empezando a desarrollar el glaucoma o cuando se detecta más que nada que empieza a crear un poquito de molestias. Su diagnóstico más que nada, pues cambios glaucotomatosos del campo, del disco óptico con presiones muy elevadas, es básicamente un indicador la presión intraocular y recomendación tonometría repetidas. Bueno, ahí vemos más que nada una imagen del glaucoma de ángulo abierto y vemos cómo está siendo afectada ahí la parte que está seleccionada. Y también está lo que es el glaucoma de tensión normal, que es de baja tensión. Este tiene una presión intraocular menor a 21, que básicamente viene siendo considerado dentro de los rangos normales. Este viene siendo considerado el glaucoma crónico simple,
Su patogénesis involucra la sensibilidad normal de la presión intraocular a causa de anormalidades mecánicas o vasculares en la cabeza del nervio óptico y anormalidades cromosómicas del gen optineurina, el cromosoma 10. Aquí es el factor indicador que es el causante básicamente de este tipo de glaucoma, y su incidencia pues es una expresión hereditaria, más que nada personas asiáticas y más que nada enfocado en Japón. Su diagnóstico es episodio previo con presión intraocular elevada, por ejemplo, uveitis anterior, traumatismos, terapia esteroidal tópica. Tienen que tener en sí uno de estos involucrados para que pueda tomarse en consideración y poder dar un diagnóstico más definitivo. Su oración es diurna, presión intraocular con elevaciones significativas durante en la mañana, es donde tienen un mayor nivel de presión intraocular, y también viene siendo alteraciones de la presión intraocular en cambios posturales, dependiendo del tipo de postura, cómo está la persona, también es donde existe algún tipo de cambio y algún tipo de incremento sobre su presión intraocular. Elevaciones intermitentes de la presión intraocular en caso del ángulo cerrado subagudo. Y subestimación de la presión intraocular a causa de la reducción del espesor corneal. Y también por último tenemos lo que es cambios del disco óptico, anormalidades congénitas del disco, neuropatía óptica hereditaria, atrofia óptica adquirida por tumores o enfermedades vasculares. Dentro de sus complicaciones, el 60% de estas personas, de estos pacientes, pues tienen lo que viene siendo una pérdida progresiva del campo visual, que es lo que más se llega a ver en el tipo de glaucoma, que es su principal complicación a largos términos, y es lo que estamos tratando de prevenir. También tienen lo que viene siendo eventos isquémicos agudos, reducción de presión intraocular. Su tratamiento pues puede ser lo que es la cirugía de drenaje de glaucoma con un antimetabólito. Esto ya viene siendo cuestionable si se va a llegar hasta ese nivel. Y también tenemos lo que vienen siendo los bloqueadores sistémicos de los canales de calcio. Esto pues más que nada viene siendo ya postquirúrgico o previo quirúrgico, si se va a efectuar o se va a dar algún tipo de tratamiento previo. La presión ocular, presión elevada, sin anormalidad del campo del disco, es más que nada pues como se había mencionado, es un glaucoma de ángulo abierto primario. Su incidencia pues viene siendo del 1 al 2%. Sus prefactores, más que nada lo que tenemos que enfocarnos viene siendo la edad, mayor depresión cóncava del disco óptico, antecedentes cerebrofamiliares que obviamente siempre son muy importantes, mínimo guiarnos hasta la segunda o tercera generación, y siempre cuestionar diabetes mellitus y algún tipo de cardiopatía. Bueno, ahí vemos una imagen, lo que viene siendo el ojo normal, y vemos cómo el glaucoma viene afectando la presión intraocular hasta la porción posterior del globo ocular. Bueno, el glaucoma de ángulo cerrado primario viene siendo dividido en estos tres, que es el ángulo cerrado agudo, ángulo cerrado subagudo y el glaucoma de ángulo cerrado crónico. Se divide estos tres, más que nada el ángulo cerrado. Voy a mencionar un poquito de sus generalidades. Esta es una predisposición ocular sin otra patología. Se enfoca más que nada, pues como los anteriores, en lo que viene siendo la presión intraocular. Viene siendo una obstrucción también de la excreción del humor acuoso por oclusión de la malla trabecular, por el iris periférico. Viene siendo considerada una emergencia oftalmológica, porque más que nada pues viene siendo asintomática hasta que ocurre la pérdida visual. Entonces, más que nada, por eso siempre se recomienda estar asistiendo a nuestras visitas oftalmológicas para estar evaluando después de los 35 años de edad, como se había mencionado en las diapositivas anteriores, para ir identificando. Y pues más que nada, si es que llegamos a tener algún familiar que tiene o tuvo algún tipo de anomalía de estas.
Bueno, su clave es la lesión del nervio óptico y la pérdida del campo visual, perdón. Esto viene siendo y afecta más que nada edad avanzada, afecta un poquito más el género femenino. Como había mencionado anteriormente, sus antecedentes familiares de glaucoma tienen mucho que ver también, si es que la persona va a ser afectada o no. Y antecedentes étnicos del sureste asiático, por ejemplo, los chinos, los esquimales, personas de Japón, como se ha mencionado, pues son personas más tendientes a ser afectados por este tipo de patología. Bueno, ahí vemos una imagen donde vemos el perdón, ángulo abierto normal que está del lado izquierdo, y vemos en el centro que es un drenaje acuoso normal, y la figura de la derecha muestra un bloqueo pupilar y cierre angular. Ahí vemos cómo está el cambio efectuado, donde se está contrayendo y se está cerrando, y donde existe el contacto entre el iris y la parte trabeculada. Bueno, el ángulo cerrado agudo, vamos a hablar un poquito de ellos. Su concepto más que nada es conocido como el glaucoma agudo, que básicamente cualquier otra patología pues es, como vemos, el determinante a la fase final, que viene siendo la parte aguda, a la parte que más que nada pues no se quiere llegar en cualquier tipo de paciente y tratamos de evitar. Esto ocurre cuando el iris se desarrolla suficientemente abombado y ocasiona una oclusión del ángulo de la cámara anterior por el iris periférico, bloqueando la excreción del humor acuoso. Aquí es donde existía el bloqueo, y esto es más frecuente en la visión hipermétrope. Sus manifestaciones clínicas con mayor frecuencia, esto ocurre por las tardes, es donde viene siendo mayor afectación. Existe una dilatación pupilar, dolor severo, enrojecimiento, visión borrosa con pérdida. Existe también un halo glaucomatoso, como lo vemos ver en personas con glaucoma, que vemos una ruedita alrededor, más que nada color grisesado. Y existe también lo que son náuseas y vómitos. Su diagnóstico diferencial es la iritis aguda, enrojecimiento localizado y marcado en cámara anterior, también la conjuntivitis aguda bilateral. Sus complicaciones, sinequia anterior, oclusión irreversible y lesión del nervio óptico. Tratamiento, pues esta es considerada, como se le dice, la urgencia oftalmológica. Más que nada tenemos que ahí tratar de reducir la presión intraocular. Sus medicamentos o su tratamiento inicial es la acetazolamida, vía oral o vía intravenosa, con betabloqueadores como apraclonidina, pilocarbipina al 2%, media hora después de tratamiento, y la iridotomía periférica, reducción de la presión intraocular. Bueno, este viene siendo el subagudo, uno anterior del agudo, que viene siendo episodios de presión intraocular de corta duración y recurrentes, no son tan frecuentes como el anterior. Aquí son muy intermitentes, es lo que cambia su versión de aguda a subagudo. Aquí se identifica lo que viene siendo dolor unilateral, enrojecimiento. Aquí no tenemos lo que es bilateral, que solamente es unilateral. Tenemos una visión borrosa asociada con halos luminosos, como podemos observar ahí en la imagen. Tenemos una resolución espontánea, lesión acumulada, progresión al siguiente nivel. Aquí ya va dirigida a una lesión aguda. Y tenemos más que nada lo que viene siendo, se identifica como los ataques en las tardes y resolución nocturna, tipo de enfoque y todo ese tipo de cosas. Diagnóstico, pues ganioscopía, como se había mencionado anterior, y su tratamiento, iridotomía periférica con rayos láser. Y este viene siendo el del ángulo cerrado, que viene siendo crónico. Conocemos todo lo que viene siendo crónico como un lapso de más de 3 meses. Posteriormente a eso, son episodios de presión intraocular agudos, formación de sinequias anteriores periféricas extensivas con elevación gradual de presión intraocular, pérdida de campo visual en ambos ojos. Aquí ya tenemos la pérdida en ambos ojos.
Y tenemos episodios subagudos relacionándose, tomándose de la mano con la versión subaguda también. Su tratamiento viene siendo iridotomía periférica con rayos láser. Esto ya viene siendo de elección, como viene siendo crónico. Tenemos también lo que es la cirugía de drenaje. Aquí se tiene contraindicado lo que es la epinefrina y mióticos, al menos si se efectuó iridotomía o iridectomía. Dependiendo si se efectuó alguno de esos dos, pues es cuando ya se toma la contraindicación. Mientras tanto, pues se puede decir el tratamiento como está indicado. Creo que aquí ya hasta ahí. Perdón que te interrumpa. ¿Cuántas diapositivas te faltan? De ahí, de hecho, mi compañero ya acabó ahí. Esa es mi parte y se supone que yo iba a empezar, pero no sé si quiera que debemos. Ahorita son como 30 diapos. Todavía no, vamos a dejarlos para el otro, para el sábado, la otra clase, porque ya son las 5 y tienen que entrar, no sé si tengan alguna otra clase, para que no tengan problemas con las otras clases. Okay. Entonces aquí terminó nuestro compañero y tú vas a iniciar nuevo. Así es. Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo allí para que quedamos como puntos básicos. Y iniciar el sábado para terminar este tema, ¿verdad? Y probablemente les demos las calificaciones e iniciar otro nuevo tema para que ya estén preparados. ¿Alguna pregunta? Todo bien, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces que tengan una bonita semana y nos vemos. Muy bien la explicación, está muy bien el tema. Bueno, nos vemos para el sábado. Gracias. Gracias. Nos vemos, doctor.